Había un dicho muy común cuando alguien preguntaba qué voy a decir y lo expresaba de una manera muy nerviosa. Le respondían: di lo que vas a decir, dilo y resume lo que dijiste. Repito, di lo que vas a decir, dilo y resume lo que dijiste. Otros decían: escoge un buen tema, no te salgas del tema y dilo con las menos palabras posibles. Escoge un buen tema, no te salgas del tema y dilo con las menos palabras posibles. Recuerdo que esta era una conseja que le daban a mi mamá cuando empezaba a hablar en público. No había toda una estructuración como en estos momentos yo te voy a enseñar. El discurso en este módulo lo dividimos en 4 partes. Algunos lo dividen en 3, pero creo que es conveniente dividirlo en 4 partes y te voy a decir por qué. El discurso empieza con una introducción, es decir, el inicio. En segundo lugar, defines tu tesis. En tercer lugar, desarrollas esa tesis, es decir, aquello que tú vas a comprobar. ¿Y cómo lo vas a comprobar? ¿Qué mensaje quieres dejar en las personas? ¿Qué emociones quieres que ellos tengan al final de tu discurso? Y finalmente, el resumen o la conclusión. Te repito: inicio, definición y tesis, desarrollo y conclusión. Pero antes que eso, quisiera facilitarte un modelo que puedes entrenar ya desde este momento. En ese modelo tienes que aprender a contar una historia de tu vida. Todas las personas, para crear interés en su público, es importante, muy importante, que cuenten algo que genere interés en los demás. Las mejores historias son tus propias historias. Y son esas historias que van a dejar un mensaje en los demás y van a crear emociones. Te recomiendo que si vas a hablar, por ejemplo, del tema del amor, del tema del trabajo, del tema del liderazgo, del tema de la disciplina, tengas en tu vida una historia de algo que te pasó, de algo que te sucedió y que lo traes dentro de ti, o de algo que te gusta. A alguien le puede gustar el tema de los perritos, los ama, los quiere, se dedica a ellos, tiene muchos perritos en su casa, en sí vive para los perritos. Pues cuéntanos historias de los perritos. ¿Qué anécdota me puedes decir? ¿Qué me puedes manejar para conectar contigo? Recuerdo el caso de una persona que estuvo en uno de mis grupos de oratoria que habló sobre este tema precisamente, el tema de los perritos, y nos empezó a hablar del sufrimiento que tenían los perritos en las calles y lo que él hacía, cómo los recogía, cómo los alimentaba, nos hacía sentir y nos hacía vibrar con ese amor, con esa compasión, con esa caridad, con esa ternura con que los trataba.
¿Y cuál era el mensaje que nos quería dar? El mensaje era que cuidáramos los perritos, que cuidáramos los animalitos. Créanme que nos convenció a todos los que lo estábamos escuchando, porque era parte de su vida, parte de su historia personal, algo del que él estaba convencido, en lo que él creía, y eso nos lo transmitía y eso conectaba con todos y cada uno de nosotros que estábamos presentes. Es la mejor manera y más rápida de generar un discurso, que tengas tú una historia que contar, una historia que te apasione, una historia que sea relevante, una historia que nos hable, que nos diga, que nos comunique a los otros. Eso es muy importante. Y de allí, en el siguiente paso, una vez que nos contaste la historia, nos das una moraleja. Señores, señoritas, jóvenes, de acuerdo al auditorio donde esté presente, los invito a que amen a estos animalitos. Los invito a que los cuiden. Los invito a que les den alimento. Los invito a que se acerquen a ellos. Son algo así, parecido a las personas. También nos quieren, también nos aman, también nos saben responder en la medida que nosotros los tratamos. Una vez que has escuchado la historia, te dan la moraleja y cubriste prácticamente un discurso. Pero vamos ahora a hablar de cómo estructurar tu discurso. Lo vamos a dar porque tú quieres saber paso a paso, porque hay muchos tipos de discurso. Imagínate que vas a hablar sobre temas científicos, sobre temas educacionales, sobre temas de negocios, sobre temas de la felicidad. Puedes hablar sobre diferentes temas. En todos, sí te recomiendo que cuando inicies, empieces con una historia, empieces con una frase, empieces con un dato estadístico, empieces con algo que atraiga la atención de las personas. El inicio tiene como principio fundamental, y que se te grabe muy bien, generar atención e interés en los oyentes. Generar atención e interés en los oyentes. Si tú no mueves corazones al principio de tu discurso, dijo aquel, solo moverás sentaderas. En ese sentido, tienes que preocuparte mucho por generar interés y generar atención. Siempre en los discursos, y desde este momento te lo digo, tienes que aprenderte de memoria el inicio y tienes que aprenderte de memoria el final. Los grandes oradores prácticamente se aprenden de memoria todo el discurso, pero con la memoria, en la memoria, lo repiten y lo repiten constantemente hasta que sienten entusiasmo, sienten emoción, sienten convicción, sienten vibración en aquel discurso. No nada más es llegar y yo ya te hablé, mira qué bonito habló. Los grandes oradores se aprenden de memoria el discurso. Sin embargo, ellos ya tienen trucos personales para que si en un momento dado se equivocan o la memoria les falla, puedan salir adelante. Lo ideal es que aprendas de memoria tu discurso, pero no que lo leas, sino que te lo aprendas de memoria. Es muy importante. Y si no, trata
que el inicio y trata que el final de lo que vas a hablar, memorízalo, porque la gente se fija en el principio, que es cuando atraes la atención y el interés, y se fija en el final, que es cuando ya das toda la salida. Normalmente siempre nos acordamos con lo que empieza algo y con lo que termina algo. Nos deja el buen o mal sabor de boca según el caso. Pero tú vas a dejar un buen sabor de boca. ¿Cómo generas atención? Te lo repito, utiliza una historia personal de preferencia. ¿Sabes por qué me gustan las historias personales? Porque son tuyas. Te sale del corazón emocionarte, te sale del corazón el entusiasmo, te sale del corazón el convencimiento, te sale una forma de vibrar hermosa dentro de ti, como te señalaba en el caso de esta persona que nos hablaba acerca de los perritos. Entonces, inicia con una historia, un poema, una metáfora. Puedes iniciar con un dato muy duro, puedes llegar y decir, ¿saben ustedes que en el año 2050 todos morirán de COVID? Bueno, estoy exagerando, pero por lo pronto ya generaste el interés, ya después dirás, sí, lo han dicho las personas que son muy catastróficas. Bueno, por lo pronto generaste la atención y después ya pusiste en realidad ese concepto que se oía muy difícil. Me gustaría que hicieras un ejercicio a través del cual tú contaras una historia personal. Te paras de frente, ahorita mismo lo puedes hacer, pararte de frente y empezarnos a contar una historia. Todos tenemos algo que contar, ya sea de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de lo que nos pasó en la escuela, de un incidente que tuvimos en el hogar, un incidente que tuvimos en el deporte, un incidente que tuvimos en el trabajo, o algo que nos puede causar mucha alegría, mucha tristeza, pero que a final de cuentas tú nos vas a enviar con ello un mensaje. Es importante que esa historia tenga que estar alineada con ese mensaje que tú nos quieres proyectar. Porque yo te puedo contar muchas historias y me puedes decir, ¿y eso qué tiene que ver con lo que usted nos quiere sobre el tema? Estás hablando de liderazgo y a lo mejor estás hablando sobre temas del amor, estás hablando sobre disciplina y a lo mejor estás hablando sobre el tema de los árboles. No, tiene que estar alineado ese mensaje. Yo te recomiendo, si entraste a mi curso para inscribirte, debiste de haber aprendido cómo cautivar con tus historias. En caso de que no hayas escuchado cómo cautivar con tus historias, te sugiero que vayas a mi página web Universidad Transformación de Vida y en poco tiempo tendré allí de nuevo ese webinar de cómo cautivar con tus historias. Y ejercítate, practica. Cuando hagas pues tu discurso, inicia con algo que genere interés, algo que genere la atención. Te repito, no hay como tus historias, como una anécdota, como un dato duro. Puede ser un chisme, algo que acaba de suceder en la calle, algo que atraiga a los demás. Y ya de allí empiezas a desarrollar tu tema, el tema que vas a llevar a cabo. La siguiente parte, que es la segunda, es la tesis y la definición. Una de las cosas que yo aprendí cuando estaba
en el taller de oratoria en el año de 1985 era que nosotros no sabemos definir qué estamos diciendo. Es decir, le damos diferentes significados a las palabras. Por ejemplo, si tú usas la palabra gato, ¿qué puede entender una persona? Un felino, ¿verdad? ¿Qué puede entender otra persona? Un gato para echar llanta. ¿Qué puede entender una persona? Gato es un juego que se acostumbra en esta zona donde la gente se divierte y se entretiene. O sea, hay muchas acepciones, muchos significados de la palabra gato. Cuando tú le estás hablando a un público, tienes que definir claramente qué es lo que vas a comprobarles, de qué se va a tratar. Y tienes que definir sobre todo aquellas palabras que pueden tener diferentes significados, como te di ahorita el caso y el ejemplo del gato. Te voy a dar otro ejemplo. Todos los hombres son iguales. Esa es tu tesis fundamental. Todos los hombres son iguales. Muy bien. Y entiendo por hombre, paz, 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 dices. Y entiendo por iguales esto, porque el concepto de igualdad y el concepto de hombre puede ser diferente en la mente de las personas. Todos percibimos, y ya lo comenté, las cosas y el mundo y el entorno de manera diferente al otro. Entonces es muy importante que definas la palabra hombre, definas la palabra igualdad. Puedes decir, mi tema es la tela de las arañas son lo mejor para detener las balas. A ver, la tela de las arañas es lo mejor para detener las balas. De hecho, lo usan en los soldados, o sea, en el ejército militar, se han dado cuenta que la tela de las arañas es un gran amortiguador de las balas, el del impacto de las balas, vamos a decir, más que la misma bala. ¿Qué tienes que definir para ti que es una araña, para definir que es una tela? Dices, oye, ¿por qué? Si eso es obvio, estoy hablando de algo que ya todo el mundo conoce. Defínelo. Te recomiendo que lo definas, porque de otra manera puede haber confusión en el auditorio. Y más cuando se trata de temas científicos, pues tienes que aclarar. La física cuántica es el nuevo modelo para entender la energía. Esa es tu tesis principal. Tienes que definir qué es física cuántica, qué es modelo y qué es energía. De esa manera tienes bien claro, y más que nadie tu público tendrá muy claro qué es física cuántica, qué es un modelo y qué es una energía. Y vas a ver cómo la gente, tu auditorio, va a empezar a comprender mejor cada uno de los aspectos de los cuales tú en un momento dado vas a hablar. En tercer lugar, viene el desarrollo. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro tema? Es muy importante, y aquí sí tienes que tener en cuenta varios elementos a estudiar. ¿Cómo voy a desarrollar el tema? ¿Qué voy a decir? Recuerdo que sería 30 años, me pusieron a dar un discurso político. Créanme que en una hoja, en una cuartilla, aquí decimos una página, sí, en blanco,
no tardé más de 3 horas para escribir 5 frasecitas, 5 renglones, vamos a decirlo. ¿Por qué? No se me ocurría ninguna idea. Ahora te voy a decir de qué manera se te pueden ocurrir, no ocurrir porque no se trata de ocurrencias, cómo puedes realizar muy bien tu discurso. Lo primero es que debes tener claro qué es lo que tú vas a comprobar, que ya lo definiste en tu tesis y ya lo aclaraste muy bien. Ahora dices, ¿dónde voy a o cómo voy a obtener información? Hay mucha literatura con respecto a la mayoría de los temas, sobre todo a través del internet. Como dicen, ponte a googlear o ponte a ver en YouTube, ponte en Facebook, en muchas de las plataformas tú vas a poder encontrar información. Y si no, ahorita las librerías virtuales tienen la mayoría de los libros que tú requieras. Uno de los métodos muy comunes que yo utilizo, y te lo voy a pasar a ti, es, por ejemplo, si yo voy a hablar acerca de los gatos, me informo, en primer lugar, qué es un gato, o sea, primero defino qué es un gato. Ya que tengo muy bien clara la definición de un gato y ya que tengo muy clara la definición de qué mensaje voy a dejar y qué emoción voy a dejar en los demás, en ese momento empiezo yo a llevar a cabo una lluvia de ideas. Agarro una hojita, o 2 hojitas o 3 hojitas, qué ideas se me ocurren acerca de los gatos en base al mensaje y a la emoción que quiero dar. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que yo puedo hablar de los gatos desde el punto de vista de la comida y de la alimentación de los gatos. Yo puedo hablar de los gatos que son muy traicioneros. Puedo hablar de los gatos que tienen un pelo muy terso. ¿Qué voy a hablar de los gatos? ¿Qué quiero decir de los gatos? Ese es el mensaje que yo voy a mandar. ¿Qué emoción quiero mandar acerca de los gatos? ¿Que cuidemos los gatos? ¿Que nos sintamos muy a gusto con los gatos? ¿O que tengamos mucho cuidado con los gatos? No nos confundamos. Ahí empieza tu lluvia de ideas. Apuntas, ¿qué puedo decir acerca de los gatos? Sobre ese mensaje que quiero mandar. Dices, se me ocurre esto, se me ocurre esto, se me ocurre esto, se me ocurre esto. Pon todo lo que se te ocurra. Y ya una vez que pusiste esas ideas, déjalas que se incuben en tu mente. Porque tu mente empieza a trabajarlas. Empieza a trabajarlas en la noche, estás pensando, y si se te ocurre una nueva idea, ten una libretita o ten una hojita donde, se me ocurrió esta idea más que puedo decir. Investiga, después de eso, investiga, entrevista a personas, pregunta, lee, apunta. Todo te va a servir para que en un momento dado hagas una mejor ponencia, hagas mejor tu discurso. Haz una lluvia de ideas, luego investiga profundamente acerca de ese tema. Entre más sepas, es mucho mejor. Hace unos días estaba yo escuchando a una persona hablando sobre la Biblia. Me quedé sorprendido de la sabiduría y del conocimiento que tenía al respecto. La gente, cuando sabe hablar y sabe comunicarse y tiene suficiente información, la gente nos sentimos muy interesados con ellos. Nos atraen, nos generan la atención. No seamos a veces descuidados en el término de la investigación. Y algo muy importante,
Cuando investigues, no confundas suposiciones con averiguaciones. Siguiente, hay que entender que en nuestro cerebro hay dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho nos sirve para darnos razones, darnos análisis, se refiere a todo el aspecto lógico, es decir, la lógica, la matemática, la filosofía, los conceptos. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos en nuestro cerebro un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el de la creación, es el de la imaginación, es el de la fantasía, y el cerebro izquierdo es el de la lógica, el del análisis, el de la matemática, el de los conceptos abstractos. Normalmente el ser humano no le gusta mucho escuchar razones, ni análisis, ni cuestiones lógicas, ni abstractas. ¿Qué es lo que le gusta? Le gusta aprender a través de cuentos, a través de metáforas, a través de frases bonitas, a través de poemas, a través de experiencias que tú le puedas comunicar. Todo eso es muy importante porque en tu discurso y en el desarrollo de tu discurso, tú vas a intercalar imágenes, vas a intercalar metáforas, vas a intercalar cuentos, vas a intercalar frases, vas a intercalar poemas, vas a intercalar experiencias, todo aquello que llame a tu fantasía, llame a tu imaginación, que tenga colorido. Eso te atrae, porque si tú empiezas a hablar puros conceptos lógicos, analíticos, abstractos, la gente se va a aburrir. Tienes que cambiarle. Mínimo, cada 15, 20 minutos, dependiendo de lo que hables, mínimo cada 15, 20 minutos tienes que crearles un nuevo cuento, una nueva historia, una nueva metáfora, algunas frases que sean de impacto. ¿Por qué? Porque tienes que hablarle a los dos hemisferios. Tienes que hablarle al hemisferio derecho y tienes que hablarle al hemisferio izquierdo. Te voy a pasar otro tip cuando desarrolles. Cuando lo hagas, es muy importante que pongas de un lado aquello que tú quieres que sepan las personas. Apunta, esto quieren saber de los gatos. Número 1, quieren saber esto otro, quieren saber esto, quieren saber esto, quieren saber esto, quieren saber esto. Y por otro lado vas a apuntar todo aquello que tú quieres que sepan. Entonces pones aquí de este lado, ¿qué quiero que sepan del gato? Esto, quiero que sepan esto otro, quiero que sepan esto otro. Esto lo pones a la hora de hacer tu discurso, lo vas a desarrollar de aquello que tiene el mayor interés a lo que tiene el menor interés. Y lo vas a encajar, puedes hacerlo, por ejemplo, en 10 puntos, en 5 puntos, en 3 puntos y desarrollarlo. Y vas metiendo e intercalando de lo más importante a lo menos importante de acuerdo al asunto. Por ejemplo, voy a hablar acerca de la alimentación de los gatos. Entonces, pues, ¿qué quieren saber las personas acerca de la alimentación de los gatos? O por otro lado, ¿qué quiero yo que sepan los demás acerca de la alimentación de los gatos? Porque muchas veces hay mitos respecto a la alimentación y es importante que ellos lo conozcan. Entonces, hablas de que los gatos se alimentan mejor con alimentos precocidos que con alimentos naturales, que ya no es bueno seguirles dando leche, ni darles tortillita. No sé ahorita cómo se cría un gato, pero lo que sí te sé decir es que tienes que
ver todo lo que se refiere a la alimentación de los gatos que ellos te gustaría que supieran. Y otro, lo que tú crees que deben saber. Es decir, es importante que tu auditorio tanto sepa lo que ellos quieren saber como lo que tú quieres que sepan. Y de esa manera vas estructurando la información. Ya una vez que tienes la lluvia de ideas, que ya hiciste una investigación, que ya te preguntaste a ti mismo y le preguntaste a los demás qué es lo que quieren saber y te preguntaste a ti mismo qué es lo que yo quiero saber, todo eso, confórmalo, que de toda esta información, ¿qué me sirve para dar yo un buen mensaje o dar ese mensaje que quiero transmitirle a los demás? Y por otro lado, lo vas a acompañar, lo que te decía, de imágenes, de historias, de anécdotas, de estadísticas, de frases, para crear emoción. Es decir, hablarle al cerebro derecho. Y las razones, con las razones les estás hablando al cerebro izquierdo. Con toda esa información ya puedes armar tu discurso. En pocas palabras, ahorita lo que te sobra es información. Pero esa información la tienes que incubar en tu mente. Tienes que investigar más. Tienes que generar imágenes en el cerebro de las personas. Pero también las personas, sobre todo tu auditorio, es muy inteligente e inmediatamente capta si le quieres tomar el pelo o si realmente le estás diciendo algo en verdad. Entonces, es muy importante pues que hagas un resumen de todo y ármalo, de lo más importante a lo menos importante, o puedes ir de lo menos importante a lo más importante, y lo vas bañando de imágenes, que llegue el momento en que la gente aprenda tanto del gato que quiera el gato. Me habló tan bonito de los gatos. U otra, si tu mensaje era aléjense de los gatos, yo me recuerdo que mucha gente dejó de tener gatos porque decían que tenía una, no sé si bacteria o animalito, que si se respiraba dejaba a las mujeres estériles. Si es cierto, no es cierto, era lo que nos decían cuando nosotros estábamos chiquitos y después nos quitaron los gatos. Pero todo eso nos dice qué mensaje le quiero mandar a los demás. Entonces investiga. Pero es muy importante que lo que tú digas sea de interés de los otros. Sea de interés de los, no de interés tuyo. Sí, vas a decir cosas que tú quieres que ellos sepan, pero lo fundamental es que ellos sepan lo que quieren saber, lo que les genera su interés, lo que les genera su atención. Y ahí te va lo siguiente en el desarrollo. Si eso lo dices con entusiasmo, con pasión, con convicción personal, de una manera persuasiva, lo dices con esas reglas de la dicción que te enseñé, vas a ver que tu discurso va a ser todo un éxito. Te lo prometo. Finalmente viene la conclusión. La manera más fácil de llevar a cabo tu conclusión es hacer un resumen muy breve de lo que les has dicho, porque todos queremos quedarnos con algo. Dice, bueno, me dio tantas ideas, me dijo tanto, que a final de cuentas, ¿qué me dijo? Entonces, haz un pequeño resumen de lo que dijiste. Una vez que hiciste ese pequeño resumen de lo que dijiste,
en ese momento invítalos a la acción. Sal con una apoteosis, sal fuerte, vibrando, diciéndole a tu gente: ánimo, vamos hacia adelante, ustedes pueden. Palabras que los inciten a la acción, palabras que los inciten a elevar su estado anímico, palabras que los inciten a vibrar en su persona. Por eso te decía que tanto el inicio como el final deben de ser, o deben de aprendértelo, debes aprendértelo de memoria, el principio y el final, porque tu salida debe ser apoteósica. Es muy importante que lo tomes en cuenta. Entonces tenemos, resumiendo, un inicio. Puedes iniciar con una historia de tu persona. Siguiente, viene la tesis y la definición. ¿Por qué es la tesis y la definición? Porque quiero que me digas de qué me vas a hablar, qué vas a comprobar, y que me definas cada uno de los términos en lo posible, sobre todo cuando hay confusión. Tercero, en el desarrollo del tema, hay mucha información que puedes captar desde fuera, sobre todo a través del internet, a través de libros, a través de una investigación personal, a través de preguntas, a través de lo que tú mismo vas a reflexionar, que es muy importante. Prepárate muy bien. A eso le vas a añadir imágenes, vas a intercalar imágenes, vas a preguntarte qué es lo que tú quisieras decirle de importante a los demás. Vas a preguntarte qué es lo que ellos realmente quieren saber. Y de esa manera empiezas a darle una estructuración a tu discurso. Algo clave. Si vas a hablar de los gatos y la alimentación de los gatos, no te salgas de los gatos y la alimentación de los gatos. Puedes bordear ciertos temas de ciertas características de los gatos, pero tu tema son los alimentos de los gatos, porque el primer problema que encuentras en muchos de los oradores es que no sabes de qué tema te están hablando. Recuerda que debes de dejar un mensaje, recuerda que debes de dejar una emoción o emociones en la gente. ¿Qué mensaje quieres dejar? ¿Qué emociones quieres dejar? Les quiero comentar algo a modo personal. Cuando tengo que improvisar un discurso, lo primero que digo, ¿qué es lo que las personas quieren saber? ¿O qué es lo que yo les quiero transmitir? ¿Qué mensaje les quiero dar al final en la gente? ¿Y qué emoción? Entonces me quedo pensando, voy a hablarle acerca de los gatos, sí, pero ¿con qué mensaje quiero que se queden? En el momento que yo pienso en qué mensaje y que ese mensaje lo tengo claro, mi inconsciente me va a ayudar a trabajar para que todo esté alineado en función de ese mensaje. Si no lo tengo muy en cuenta, me voy a perder en el camino. Tengo que saber cuál es el origen y el destino de mi discurso. ¿Cuál es el origen? ¿Qué mensaje quiero dar? ¿Cómo lo quiero dar ese mensaje? ¿Y qué emoción quiero trabajar en las personas? Al final del camino, quiero que las personas salgan alegres o salgan contentas o salgan vibrando o salgan... ¿Qué emoción quiero dejar en los demás? ¿Y qué mensaje? Para que cuando salgan digan, oye, habló muy bien acerca de la alimentación de los gatos. Estoy convencido de la importancia de la nutrición animal, sobre todo en el aspecto de estos felinos. Bien, entonces dices, bueno, sí supieron que eran los gatos. ¿Cuántas veces sales a escuchar
te vas y escuchas discursos y al final del camino dices, pues, ¿de qué habló? Pues tocó un tema acá y luego me contó una historia de acá y luego me contó otra historia. ¿Y qué dijo al final? ¿Qué emoción? No supe, estoy confundido en mis emociones. Debe ser muy clara en la emoción que quieres dejar y debe ser muy claro en el mensaje que quieres dejar. Y para eso, pues te ayuda además la conclusión o el resumen final. ¿Está claro? Introducción, tesis, definición, desarrollo y conclusión. La introducción de memoria, la conclusión de memoria. No te extiendas más allá, aunque estés emocionado y digas, híjole, en este momento la gente está conmigo, le voy a hablar más y les voy a decir más. No te me emociones. Por favor, te pido que te centres en lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, qué mensaje quieres dejar, qué emoción quieres dejar en el tiempo que tú necesitas. No más, no menos. Porque si te dan 1 hora y haces 40 minutos, también te vas a ver muy mal. Quiere decir, esta persona no sabe acerca del tema. Es muy importante que los tiempos los tengas bien claros. Cuando se trata finalmente de una improvisación, pues ahí tienes que ver qué tiempo te dan. La improvisación tiene mucho que ver, un día lo hablaremos, o lo dejaré en Universidad Transformación de Vida, esa conferencia. Es muy sencillo, nada más sigue los pasos que te estoy diciendo. Si yo ahorita quiero improvisar, me acuerdo de una historia que traigo en mente que se refiere al tema, al mensaje que quiero dirigir. Yo tengo una historia que se refiere al mensaje y a través de esa historia genero el mensaje, genero la emoción, dando la moraleja. Es muy sencillo. Es muy sencillo hacerlo. Bien, tienes que ejercitar, tienes que ensayar, tienes que practicar. Hazlo, hazlo, hazlo. Y te pido que escuches con mucha atingencia todos los 3 módulos que te he enseñado y modela a los grandes oradores. Escucha a los grandes oradores. Ve constantemente a los grandes oradores. Lee los discursos de los grandes oradores. Ellos te van a inspirar y van a hacer que más rápidamente avances, que más rápidamente llegues a ser ese gran orador de excelencia. Muy agradecido con tu persona, muy agradecido por todo tu tiempo que me has dado. Muchas gracias y sé que vas a ser un gran comunicador. Comunica convencido, comunica vibrante, comunica emocionado, comunica un gran mensaje que transforme la vida de los demás. Muchas felicidades, nos estamos viendo.